Hola, chicos y chicas. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado el primer capítulo de Merlina. Sinceramente, pido una enorme disculpa por haber tardado tanto. Lo que pasó fue mi trabajo y mi estado de ánimo. Me daba mucha pereza regresar del trabajo a casa y ponerme a escribir, además de que no tenía idea de qué hacer hasta que, hace poco, volvió mi inspiración. Así que ahora estoy a full. No sé cuándo se suba esto y, conociéndome, no será pronto, ya que esto que están escuchando lo estoy escribiendo un 8 de enero, así que dense cuenta. Por otro lado, les cuento que hace unos días casi me roban el celular y, por suerte, no pasó a mayores. También quiero preguntarles algo. ¿Quieren que tenga Instagram? Gracias a mis sobrinos, que hoy en día todos hablan más por Instagram que por WhatsApp como personas normales. Además, quiero aclarar algo que me pidieron unos amigos personales, ya que se confundieron sobre por qué creé a Nikkei con una hermana gemela. Obviamente, creo que todos saben que esto es ficción. O sea, en la vida real no tengo una hermana gemela. Tengo hermanas mayores, pero no una gemela. Quise aclararlo porque me dijeron que era mejor hacerlo antes de meterme en problemas. Así que dejo claro que lo de Mickey y Emma es completamente ficticio, no existe en la vida real. Solo soy yo, una sola persona detrás de todo esto. Además, hasta me metí en los vídeos y creo que nadie se dio cuenta, porque soy KL. Sí, ese canal muerto soy yo. Me hice este canal desde cero por vergüenza y también para experimentar algo nuevo, y la verdad me agradó. Por eso abandoné el canal antiguo y me quedé con este. Aún así, le doy publicidad no para hacerlo crecer, sino para no olvidarlo y tenerlo como un recuerdo constante de donde empecé. Eso es todo. Espero que acepten mis disculpas si se sintieron engañados y que sigamos como siempre. Es hora de iniciar esto de una vez. Los dejo con ya saben quién. Aclaraciones. No somos dueños de los personajes, la música ni las imágenes utilizadas en este video. Únicamente nos pertenece el fanfic presentado en él. Fin de las aclaraciones. Capítulo 2. En la habitación de Eugenio Tinger. Eugene estaba sentado en el borde de su suave cama, mirando sus manos con una expresión sombría. Suspiró, incapaz de evitar recordar lo que acababa de pasar. Había transcurrido un día desde que él, junto a los demás, había visto fragmentos del pasado, su pasado. No le gustaba que hubieran visto cómo vivía y cómo era antes, cuando en vida era una auténtica mierda. Eugene no podía evitar recordar lo inmaduro que era. Lo seguía siendo, pero ahora tenía conciencia de que había personas que le importaban. Sue, Janet y sus madres adoptivas. Nunca se imaginó ser adoptado y, sinceramente, fueron las primeras mujeres que lo trataron como a un adolescente normal y que intentaron darle una buena vida con lo que tenían. Aunque no eran millonarias, tampoco eran pobres. Pertenecían a la clase media, y eso le resultaba suficiente. Además, lo ayudaban con Nayuta, quien era muy celosa con él, y ver cómo se había suavizado y cómo se había convertido en una niña casi normal gracias a Sue y Janet le quitaba un enorme peso de encima. Ya no se sentía tan solo en la crianza de Nayuta. Eugene no pudo evitar apretar los puños con fuerza. No quería que Nayuta viera lo que había hecho para detenerla. No deseaba traumatizarla con eso. Aún no sabía cómo detener a esos dioses de no sabía qué. Nunca fue bueno con esas cosas. Era inteligente, pero no una mente brillante. Sinceramente, solo deseaba que Nayuta no le guardara rencor ni algo parecido, por lo que verían más adelante, cuando llegara ese momento. Eugene no pudo evitar recordar a cierta chica de pelo morado. Cerró los ojos, aflojó los puños y negó con la cabeza mientras suspiraba, tratando de borrarla de su mente, pues sabía que ese momento sería visto, junto con aquella bella mentira que vivió con ella. Aunque para él fue todo real, tan real que incluso estuvo dispuesto a huir con ella y a pelear por ella para ser feliz a su lado. Eugene abrió los ojos, recordando por última vez a la nueva persona especial en su vida y a su primera amiga sincera de nunca más, Merlina. Una chica única, la primera que sinceramente lo vio como Eugenio Tinger, el nerd, y no como el legendario Chainsaw Man. Ella no iba tras su corazón. Eugene observó las paredes de su habitación, viendo los pósters de mujeres sexys en bikini, lencería, e incluso imágenes de mujeres de anime o manga en ropa interior y poses sensuales. Sin duda, le causaba algo de gracia notar que aquella teoría que había descubierto era cierta. Su habitación podía cambiar solo con su pensamiento y con aquello que le gustaba. Una vez pensó en una PlayStation 3 y esta apareció junto a una televisión, controles y varios buenos juegos, todo conectado y ordenado al instante. Era algo genial.
Eugene sabía que tendría que hablar con Merlina. No pudo evitar sonreír como un tonto al recordar el abrazo, la preocupación y el alivio que ella le mostró cuando llegaron allí y lo vio bien. Sin duda, eso lo dejó sorprendido, pues aunque conocía poco a Merlina, sabía que era alguien fría y casi nula al mostrar sentimientos que no coincidieran con los suyos. Eugene no pudo evitar adoptar una expresión curiosa al comparar la personalidad de Merlina con la de Máquina. Ambas eran muy similares, frías y calculadoras. Sin embargo, Máquina fingía sus expresiones emocionales, mientras que Merlina no fingía. Simplemente era como era, y eso le gustaba. También recordaba que ambas compartían esa manía de usar a otros para cumplir sus fines y planes. Pero para él existía una diferencia fundamental en la forma en que lo habían tratado. Máquina solo fingía para mantenerlo como un perro fiel y nunca lo vio realmente, mientras que Merlina, desde el primer día en que se conocieron, lo vio por quien era e incluso le mostró una preocupación sincera, algo que le llenaba el corazón de calidez. De forma inconsciente, Eugene pensó en Asa y se sorprendió al darse cuenta de que se había olvidado de ella. Se sintió avergonzado por ello y se rascó la cabeza con curiosidad, pues no sabía qué tipo de relación tenía con ella. Había tenido que alejarse debido a los celos de Nayuta, a quien regañó por eso y le ordenó que no volviera a hacerlo nunca más. Tuvo suerte de que allí no pudieran usar sus poderes. De lo contrario, no sabía qué podría haberle hecho Nayuta a Merlina. Nota. Es necesario aclarar que Eugene no es igual al Denji original, ya que Eugene tiene a Sue y Janet, quienes son buenas personas, pero también estrictas. Esto fue algo que se ganó el cariño de Nayuta, quien es más una niña normal y celosa, que casi nunca usa sus poderes y que, además, respeta muchísimo a Eugene. Si él le dice ya basta, ella sabe que, si continúa con sus travesuras, habrá castigo a la vieja escuela, algo que no desea. Es decir, si hace cosas buenas habrá premios, y si hace cosas malas habrá consecuencias. Castigos pensados para que aprenda tanto por las buenas como por las malas. Eran una familia que se quería de verdad. Eugene no hace todo lo que Nayuta quiere, pues ha ganado más confianza y ya no se siente solo al tener a Sue y Janet, a quienes aprecia profundamente y a quienes considera verdaderamente sus madres. No dudaría en protegerlas con sus poderes si fuera necesario, aunque también sabe que deberá explicarles su vida pasada, ya que es evidente que Sue y Janet no conocen nada de la vida de Eugene y Nayuta antes de conocerse. Fin de la nota. Eugene se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. La abrió y salió, mientras veía de reojo cómo ésta se cerraba automáticamente con un seguro que solo permitía abrirla a Eugene y a todos aquellos a quienes él decidiera dejar entrar en su habitación. Eugene metió las manos en los bolsillos de su pantalón largo negro mientras se preparaba para ir a comer algo y, tal vez, hablar un poco con Kishibe para que le contara cómo le iba todo en Japón ahora que él no estaba allí. Caminó frente a un enorme espejo, al que ignoró con una expresión de aburrimiento, hasta que... Voz de Máquina. Ay, Denji. Creyendo que merece ser feliz. Pero nunca olvides que todo lo que ames, siempre lo perderás. Se lo dijo con un tono divertido y burlón. Eugene quedó paralizado. Abrió los ojos bruscamente y tembló varias veces mientras su respiración se volvía agitada. Eugene. No eres real, no eres real, no eres real. Pensó con desesperación. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes, mientras detrás de él, reflejada en el espejo, aparecía la ilusión de Máquina, sonriendo de forma sádica y burlona. Era solo una ilusión creada por la mente de Eugene. Era evidente que arrastraba profundos traumas por culpa de Máquina, un claro estrés postraumático. Voz de Máquina. Oh, soy muy real en tu men. Antes de que terminara la frase, Eugene lanzó un potente puñetazo contra el espejo, rompiéndolo de forma brutal. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo mientras la ilusión de Máquina desaparecía, soltando una última risa divertida y cruel. Eugene abrió los ojos, sudando levemente, y bajó la cabeza mientras su puño se regeneraba lentamente de los cortes provocados por los vidrios rotos. Eugene. Todo es mi culpa, ella tiene razón. Toda persona que aprecio siempre muere por mi culpa. Pensó Eugene con la cabeza baja y una expresión sombría. Recordó a Aki, a Power, a Himeno, a Beam. Y sacudió la cabeza para no seguir pensando en ello. Suspiró y caminó hacia el comedor para comer algo e intentar olvidarse de todo eso, aunque sabía que no podría, por más que lo deseara. En el comedor. Merlina estaba sentada sola en una mesa, por decisión propia. Sobre la mesa tenía una libreta y, en su mano derecha, una lapicera negra.
Escribía lo último que necesitaba anotar mientras repasaba todo lo que había escrito hasta ese momento. Merlina movía la lapicera con agilidad entre sus dedos mientras observaba sus notas. Allí había escrito la palabra amigo para referirse a Eugene, y no recurso necesario. Debía admitirlo. Ya lo veía como un amigo y le había dado un lugar en su oscuro corazón, especialmente después de haberlo visto casi muerto. Aunque ahora sabía que, en realidad, nunca estuvo en verdadero peligro, algo que le provocaba un leve enojo por haberse sentido engañada. Aún así, respetaba a Eugene por la forma en que logró ocultar quién era realmente hasta que llegaron allí y presenciaron lo ocurrido el día anterior. Merlina no pudo evitar sonreír de forma sádica al recordar cómo Eugene mataba en su forma de Chainsaw Man. No iba a negar que le encantaba ver a su primer amigo de esa manera, y sentía un enorme interés por saberlo todo sobre él, tanto que pensaba aprovechar aquella situación. Pero también consideraba acercarse a él y charlar sobre eso, pues sentía que podía tener una conexión única con Eugene, ya que fue el único que nunca la vio como un bicho raro e incluso la ayudaba con todo lo que necesitaba. Claro está, ella también le devolvía el favor, como cuando lo ayudaba a cuidar las abejas. Merlina miró de reojo, con una expresión seria, a Rece, quien estaba bien oculta. La había visto el día anterior, justo antes de que se mezclara entre las personas para esconderse. Algo le decía que lo que estaba por verse no le iba a gustar en absoluto y que le darían ganas de arrancarle la cabeza a esa chica, pero decidió ignorarlo por el momento mientras seguía bebiendo su café oscuro y leyendo sus notas con calma. Eugene se sentó frente a Merlina. Ella lo notó y alzó una ceja al mirarlo. Eugene estaba comiendo una hamburguesa y la observaba con una sonrisa amable mientras comenzaba a charlar con ella. Merlina siguió la conversación con naturalidad, sin molestarse por pasar tiempo con Eugene, aunque decidió no interrogarlo. Aún así, sí lo regañó por su estupidez de haberse ido solo aquella noche, aunque se sintió aliviada de que no hubiera muerto. Con sarcasmo, comentó que recién el día anterior se había enterado de que era inmortal, algo que, sinceramente, le despertaba curiosidad por saber hasta dónde llegaba la inmortalidad de Eugene. Eugene no pudo evitar mirar mejor a Merlina, sin dejar de recordar lo hermosa que se veía aquella noche con ese vestido único y oscuro. Aunque no le gustó verla con Tyler, lo aceptó y, sinceramente, estaba dispuesto a aceptar que Merlina empezara a salir con ese cara de tarado que tan mal le caía. Eugene comió otro pan con mermelada y no pudo evitar preguntarse si algún día conseguiría una novia linda o incluso una harem. En el fondo no le importaba la cantidad. Lo único que deseaba era encontrar a una chica, o chicas, que amaran a Eugene Ottinger, no al Chainsaw Man. Eso era lo único que sentía que le faltaba. Ya tenía comida, un techo donde dormir, una cama cómoda, una nueva familia que lo amaba y una vida relativamente normal. Solo faltaba una linda novia para ser feliz. Se preguntó qué pasaría si lo lograba y si Pochita podría volver si hacían un nuevo contrato, pues sabía que seguía vivo, literalmente, en su corazón. Merlina le preguntó a Eugene, con curiosidad, por qué había dejado de ser Chainsaw Man. Eugene respondió con sinceridad que seguía siéndolo, pero que era casi innecesario actuar como tal cuando ya existían los Devil Hunters y solo aparecía cuando realmente era necesario. Obviamente, debía ocultar que era Chainsaw Man, algo que ya no sería posible en el lugar en el que estaban, y solo esperaba que ese tal Yoshida no le estuviera rompiendo las bolas con el tema, porque de lo contrario, en serio lo mataría. En la sala de cine. Todos llegaron a la sala de cine y vieron a Emma y a Mickey, quienes ya estaban sentados, esperándolos con calma. Mickey. Vaya, ya están cómodos. Pensó con una sonrisa al ver que los alumnos vestían ropa de civil. Miró de reojo a Eugene, quien llevaba su ropa normal y se estiraba, satisfecho después de haber comido tanto. Merlina y Nayuta estaban a los lados de Eugene, mientras él metía las manos en los bolsillos de su pantalón. Asa miraba con celos a Merlina, pues desde el comedor había notado lo cercana que era esa chica rara con Eugene. Mientras tanto, Yoru no podía evitar insultar mentalmente a Asa por dejar de pensar en Eugene como Chainsaw Man y por recordarlo tal como lo conoció la primera vez. Emma. Buenos días a todos. Espero que estén cómodos y satisfechos, porque es hora de continuar con lo que dejamos ayer. Sus palabras provocaron reacciones distintas. Algunos se emocionaron, otros se pusieron tensos y otros, los más silenciosos, se llenaron de nostalgia. Entre estos últimos estaban Rece y Eugene, aunque Eugene aún no se había dado cuenta de la presencia de Rece.
Ella, por su parte, ya deseaba hablar con él y contarle todo, aunque creía que era mejor dejar que las cosas fluyeran por sí solas. Chainsaw Man. Esa fue una maldita pesadilla, porque no debo de abrir la pochita. ¿Y esos cuernos? ¿Quién lo diría? Demasiada ¡Power! sangre consumida. Ya no tengo nuevo compañera, espera. ¡Dame una orden, maestro motosierra! A mí no me gustan los hombres, suelta. ¿Me acompañas a una cita? Una cita con la señorita Máquina. Ella se ve tan linda. Pero no era como yo lo esperaba. Risas y risas en serio tan divertida. Ella y yo nos sentimos nada. La vida en toda mi vida. Y es que tengo un corazón. ¿Qué es esa pregunta? Yo escucho boom boom desde tu interior. Si te lo dices será verdad. Por eso no me cuesta hacer un acto de bondad. Máquina. Es imposible enamorarme de nadie más. Walker mira con escalofríos la puerta que ahora se muestra ante él, y solo logra calmarse al ver al Eugene del pasado, a un niño, dentro de ese sueño tan extraño para él y sus amigos. Walker traga saliva al escuchar la voz de Pochita, quien advierte que el Eugene del pasado jamás debe abrir esa puerta. Bianca se sorprende al notar que Power tiene sus dos cuernos habituales más grandes que antes, además de otros dos que sobresalen a los costados de su cabeza, algo que le parece muy raro. Se pregunta a qué se debe ese cambio en su apariencia. Enid hace una gran mueca de dolor al ver el potente derechazo que Power le dio al abdomen del Eugene del pasado, provocando que se estrelle con fuerza contra el techo del departamento de Aki. Eugene, al ver eso, también hace una mueca y, por un déjà vu, se soba el abdomen al recordar el dolor infernal que sintió aquel día. Janet mira con preocupación al Eugene del pasado. Aunque sabe que está bien porque el Eugene del presente está con ellos, no puede evitar inquietarse al escucharlo quejarse de dolor por el golpe de Power. Suspira al ver cómo Nayuta se ríe a carcajadas ante la escena. Yoru frunce el ceño al ver lo que Makima va a desayunar, ya que, aunque otros no logran distinguirla, ella sí pudo hacerlo, y obviamente Kiga también, al igual que Nayuta, a quien su antigua yo aún no le cae bien por todo lo que le hizo a Eugene. Yoru levanta una ceja al observar cómo era la vida de Eugene del pasado antes de conocer a Asahi, de manera indirecta, a ella, aunque él no lo sepa. Rece esboza una sonrisa divertida al ver la curiosidad de Power por sus nuevos cuernos, mientras se entretiene observando cómo Eugene del pasado se cambia de ropa. Nota desde lejos que él preferiría quedarse en el departamento para ver televisión, comer y, seguramente cagar, lo que provoca que Eugene estornude de forma cómica por alguna razón, arrancándole una risita a Rece. Marilyn levanta una ceja al ver cómo actuaban Eugene del pasado y Aki con Power, quien no quería ir a trabajar y abrazaba a Niako. Niako escapa de forma cómica, lo que provoca que Power termine siendo sacada del departamento, mientras Eugene del pasado y Aki suspiran ante su berrinche. Yuko se ríe junto a Asa al ver cómo Eugene del pasado y Aki luchan para llevarse a Power, quien intenta escapar para evitar ser llevada con Makima. Yuko se rasca la cabeza y niega con diversión, admitiendo que toda la situación resulta entretenida. Nayuta observa con calma a su antigua yo mientras analiza a Power y explica la razón por la cual sus cuernos crecieron y aparecieron más, algo que permite que todos comprendan por qué Power luce así ahora. Nayuta se encuentra al lado de Eugene, notando de reojo cómo él se tensa al recordar la forma demoníaca de Power. Yoko apoya su dedo índice en su mentón, preguntándose si, en caso de beber tanta sangre como Power, también cambiaría. Está segura de que no perdería el control, ya que ya lo domina, aunque quizá despertaría una nueva habilidad o aprendería nuevos trucos, aunque no puede asegurarlo mientras esté allí. Lucas sonríe con diversión al ver la reacción de Power cuando Eugene del pasado le responde a Makima que no tiene problemas con que se la lleven. Power se desanima de forma cómica, sabiendo que no tiene escapatoria de Makima, quien asiente ante la respuesta de Eugene del pasado. Enid se tapa la boca para no reírse en la cara de Eugene, quien pone una expresión cómica al ver la aparición de Beam. Aunque no niega que lo extraña, detesta que sea tan pegajoso, y sin duda disfrutará cuando le golpee la cara por estar demasiado cerca, especialmente cuando él claramente prefiere a las chicas sexys. Hiroto frunce el ceño con fastidio al ver la actitud de Beam, y sin duda lo considera incluso más molesto que el maldito Chainsaw Man. Rece se ríe con diversión ante la forma en que Eugene del pasado interactúa con Beam, pero su sonrisa desaparece y adopta una expresión fría cuando Makima menciona la cita, más aún al ver la emoción de Eugene del pasado al llegar a la entrada del cine para encontrarse con ella. Asa.
¿Una cita en un cine? ¿Y querías hacer lo mismo conmigo? Eres despreciable. Fue bueno que me dejaras plantada antes de ir a esa cita. Eugene. ¿Eh? Yo no. Va, como sea, no me creerás aunque te lo explique, y no estoy de humor para tus quejas. Le responde con aburrimiento, suspirando, mientras Asa frunce el ceño ante su actitud. Merlina nota la reacción de Eugene y entiende que algo le pasa. Marilyn, exageraste un poco, ¿no crees? Eugene, sinceramente. Sí. Creo que fue porque era la primera mujer que realmente me gustaba, y en serio la veía bonita con todo lo que se pone, sin importar qué ropa sea. Le responde con honestidad, provocando que Asa, Rece y Merlina miren cómicamente sus propias ropas y luego la de Makima, quien las supera ligeramente en hermosura. Walker mira con sorpresa a Eugene, al igual que los demás chicos, incluso los hombres, al escuchar que Eugene del pasado estuvo esperando a Makima desde las 5 de la mañana. Esto hace que Eugene se avergüence un poco, pues ahora, al pensarlo mejor, se da cuenta de que sin duda parecía un desesperado. Janet observa con ternura y algo de diversión cómo Eugene del pasado ve con aburrimiento la película que eligió Makima. Tyler nota que algunas personas lloran durante la siguiente película, a excepción de Eugene del pasado y Makima, mientras él observa la situación con indiferencia. Eugene. Ay, ahora que lo veo desde esta perspectiva, sin duda fue la peor cita que tuve. Sí, estuve con una mujer guapa, pero ni siquiera hubo un besito o un agarrado de manos. Solo yo, como menso, escuchando las críticas de Makima. Lo único bueno es que eso no se quedó en Nayuta. Piensa con una expresión aburrida, mirando de reojo a Nayuta, quien mantiene una expresión plana al escuchar las críticas de su antigua versión. Yoshida silba al ver que la última película que Eugene del pasado y Makima están viendo tiene la sala de cine casi vacía. Eugene no puede evitar emocionarse con la película y suelta unas lágrimas, causando sorpresa en varios presentes. Nayuta también llora y se sorprende al mirarse las manos, hasta que siente la mano de Eugene sobre su cabeza. Mira hacia él y lo ve sonreírle con amabilidad mientras le acaricia la cabeza. Nayuta, avergonzada, baja la mirada y abraza a Eugene, quien asiente y vuelve a mirar al frente. Merlina se limpia rápidamente una lágrima que se le escapa y suspira, comprendiendo el significado de la escena de la película. Recibir un abrazo sincero. Kiga, qué loca. Piensa con una expresión cómica, sabiendo muy bien que Makima hizo eso para escuchar a Pochita y no para responder con sinceridad a Eugene del pasado. Eugene frunce el ceño y observa su mano hasta que siente una mano apoyarse en su hombro. Mira con leve sorpresa a Merlina. Merlina, no sigas preguntando cosas estúpidas. Es obvio que tienes un corazón. No me refiero solo a Pochita, sino a tus sentimientos, porque, después de todo, si no tuvieras corazón, ni siquiera tendrías la necesidad de cosas básicas como comer o beber lo que te gusta. Solo con eso ya deberías saber que tienes corazón. Eres como eres porque así creciste. Mírame a mí, soy un ejemplo de eso también, aunque de una forma distinta. Le dice a Eugene con sinceridad y calma. Eugene, gracias. Le responde con una sonrisa amable, tomando suavemente la mano de Merlina. Merlina, solo hice esto para que dejes de preguntarte tonterías, así que no me agradezcas. Le dice con una indiferencia fingida, retirando su mano del hombro de Eugene y volviendo la mirada al frente. Esto provoca una leve sonrisa divertida en Eugene, quien sabe que así es Merlina y, sinceramente, le gusta que actúe de esa manera. Kishibe. Una mujer con tetas te dice que tienes corazón y ya quieres ponerte caritativo, ¿eh? Eugene. Ay, déjame, viejo. Estaba ciego por el amor. Kishibe. ¿Amor? Yo diría que eras un tarado que no veía que hay más mujeres en el mundo, y que solo porque una te trate bien nunca significa que tengas oportunidad con ella. Eugene. Oye, no te reflejes en mí, vejete. Le responde de forma cómica, provocando que Kishibe suspire al darse cuenta de que, indirectamente, sí se proyectó un poco. Homero sonríe levemente, no por lo que ve, sino porque pudo escuchar lo que Merlina le dijo a Eugene antes. Sin duda, parecen muy unidos, y eso no le molesta. Ajax. Qué simpático. Dice con sarcasmo, ganándose un sape de Enid, quien niega con la cabeza, dejando claro que no debería hablar así de Eugene porque no está bien. Ajax se ríe con nervios al ver la serie por primera vez y asiente mientras suspira. Morticia sonríe con diversión ante el juramento que hizo Eugene del pasado de no enamorarse de nadie más, aunque algo en su instinto le dice que ese juramento se irá al caño. ¿De qué te ríes tanto? Tu cara es muy graciosa.
¡Vamos! ¡Tada! Eres un mago. Gracias. Ven a donde trabajo. Te lo agradeceré. Con un café. Está muy malo, joder. Contigo me la paso muy bien. Esta chica me gusta. Kima, sálvame. Y tu situación no es muy buena siendo tan joven y no has podido ir ni a la Si escuela. al menos pudiera, me encantaría que fuera contigo. Sería muy divertido. Pero, ¿qué estoy diciendo? Entonces deseo cumplido. Iremos cuando estamos fría, bañándose en agua Te fría. enseñaré a nadar en la oscuridad. Que sabes que lo puedes hacer a solas. Yo te las enseñaré todas. Pues que quieres ser ratón de campo Es desigual, no ciudad. personal. Cuesta comer, estar en Mañana paz. iremos a festival. Fíjate que te gusta más. Dzwoni stydziący, gotowa. Utrzymuj putro mister cierka. No dejaré que nadie interfiera tipo. Dejaré pasar esta situación. Divina. Aún no me acostumbro a esto. Dice con sinceridad, estirando su mano hacia adelante y viendo cómo la lluvia la traspasaba como si fuera un fantasma, al igual que todos, quienes sienten eso, aunque otros lo ignoran al no darle importancia. Sue sonríe levemente con ternura al ver cómo Beam se estaba divirtiendo con la lluvia y el agua que estaba en el suelo. Era claro que, al ser el poseído de los tiburones, estaba cómodo y muy alegre con la lluvia, aunque otros se sorprenden levemente, pues no notaron que Beam estaba siguiendo a Eugene del pasado. Pericles. Bueno, razón no le falta. Piensa con calma al escuchar cuando Eugene del pasado dice que no entiende por qué los demonios tienen nombres tan pendejos, todo eso cuando le ordenó a Beam que se fuera para que los civiles no se alteraran y no le arruinaran su rutina. Lucas miraba con sincera curiosidad a la chica que entró a la cabina telefónica en la que estaba Eugene del pasado. Algo le llamaba la atención de esa chica, debido a que, por alguna razón, siente que la conoce o la ha visto en algún lugar durante sus aventuras solitarias, aunque no logra ubicarla bien al no ver su cara correctamente, ya que el cabello de la chica le tapaba los ojos. Homero levanta una ceja con curiosidad ante la carcajada repentina de la chica hasta que la ve comenzar a llorar, lo que confunde a todos. Sin embargo, al escuchar su razón, Homero se ríe a carcajadas mientras niega con la cabeza, mientras que Morticia sonríe levemente con diversión. Eugene. Ya llegaste. Piensa con nostalgia al ver a la chica, reconociéndola al instante como Recé. Sabe que esta es su oportunidad para saber dónde está Recé, ya que no llegó a la cafetería en la que le esperaba para huir juntos. Aunque no pensaba en ella para no sufrir, ahora sabrá qué pasó y tal vez irá a buscarla si está en Estados Unidos, si es posible para él. Yuko se sorprende al ver cómo Eugene del pasado comienza a ahogarse, lo que preocupa a algunos, especialmente a los cercanos a Eugene del presente, a excepción de aquellos que saben que todo esto ya pasó, aunque a veces se olvidan de ello. Nayuta pone una expresión cómica al ver cómo Eugene del pasado saca la flor que comió antes de su boca, lo que parece un truco de magia. Esto desanima cómicamente a Recé, quien hace un puchero adorable al reconocer la flor y ahora entiende cómo Eugene pudo hacer ese truco de magia, o lo que ella creyó en ese momento. Kishibe. Espero que este mocoso haya cambiado ese defecto suyo de enamorarse de puras locas que desean su corazón, aunque lo dudo mucho. Piensa con una expresión despreocupada, bebiendo de su petaca y suspirando con satisfacción al saber que su petaca tiene alcohol infinito, como le dijo Mickey en el comedor por telepatía. Divina. Una pregunta, ¿cómo se llama esa chica? Le dice a Emma y Mickey con curiosidad, mientras señala con su dedo índice a Recé del pasado, la chica que entró a la cafetería con su uniforme de trabajo para comenzar su horario. Antes de que le respondan, alguien se le adelanta. Eugene. Se llama Recé. Le dice a Divina sin mirarla, viendo al frente, lo que provoca que todos dirijan su mirada hacia Eugene. Yoko. ¿Qué es para ti, Eugene? Eugene. ¿Eh? Pues, no lo sé, supongo que. Una amiga o algo así. Le responde a Yoko con un tono desconcertado y desvía su mirada mientras se rasca la cabeza, lo que provoca que varios asientan y otros miren con más curiosidad a Eugene, pues claramente Recé no es solo una amiga a simple vista, sino que fue algo más para él. Yoshida. ¿No te parece un poco desesperado? Le pregunta a Eugene con una sonrisa divertida. Eugene. Cállate y métete en tus asuntos, no en los míos, imbécil. Le responde a Yoshida con una expresión seria y un tono frío, mientras lo mira, sin olvidar la amenaza que le dijo antes de irse de Japón sobre matar a Nayuta si revelaba que su poder de Chainsaw Man al público. Morticia sonríe levemente al ver la interacción entre Eugene del pasado y Recé del pasado, algo que le parece único.
Además, no puede evitar emparejar a Eugene del presente con su amada hija, aunque imaginarse a Merlina en una cita sería algo divertido, ya que conoce su personalidad y sería casi imposible que viviera algo así. Janek se ríe con diversión junto a Sue ante la reacción y expresión que puso Eugene del pasado al probar el café que le dio Rece del pasado como recompensa por la flor que le entregó. Era algo que ellas esperaban, después de todo. El café es lo único que Eugene del presente nunca bebe ni beberá en su vida, al recordar una vez que pagó todo lo que quería y también cosas para Nayuta, al igual que para ellas, sin comprar café. Ellas lo beben algunas veces y ahora entienden su desprecio hacia el café. Tyler no puede evitar poner una expresión cómicamente plana al escuchar los pensamientos de Eugene del pasado, al igual que otros sobre su deducción acerca de la actitud de Rece del pasado hacia él. Algunos se ríen de cómo habla Eugene del pasado y no pueden evitar divertirse esta vez con este segundo evento en la vida de Eugene. Marilyn. Este chico se enamora muy fácil. Esto me está dando una gran idea. Piensa al principio con una cara cómica, hasta que ve la actitud de Eugene del pasado con chicas guapas. Ella sabe que es linda y pone una sonrisa siniestra levemente para no ser notada, mientras tiene una idea para futuros planes, utilizando a Eugene del presente para defenderse de los demonios si juega bien sus cartas. Coveney tiembla levemente al recordar ese momento en que fue trasladada al grupo especial para cazar al demonio de las armas, donde debían matar demonios para hacer méritos y así estar dentro del grupo, algo que ella no deseaba debido a su miedo, y traga saliva. Javier se sorprende levemente al escuchar a Makima decir que Ángel es el segundo más fuerte, solo debajo de Kishibe. Eso significa que Kishibe, siendo un humano, es más fuerte que los poseídos, lo que resulta sorprendente para varios, aunque Merlina siente decepción al ver que la pereza de Ángel limita su enorme potencial. Kiga suspira al ver a Makima y escuchar su conversación con Aki sobre Ángel, su poder, su pasado y aconsejándole que lo controle para usarlo en beneficio de la humanidad contra los demonios. Pericles hace una leve mueca al ver cómo Aki mata al Devil Hunter privado para que no sufra más y le dé una muerte rápida, mientras que el Devil Hunter privado agradece con dificultad y cierra los ojos, causando que nadie sepa qué decir, aunque a otros les da igual. Bianca sonríe con diversión al ver cómo Eugene del pasado visitaba la cafetería solo por Rece del pasado, quien había dicho que Eugene del pasado estuvo visitando a diario la cafetería. Eso significa que estuvo yendo al menos durante unos días o una semana como máximo, algo que confirma para ella y Enid que Eugene del pasado está inconscientemente interesado en Rece. Yoru. Ahí dice huevos. Dice con cara plana al mismo tiempo que Eugene del pasado, causando un sonrojo cómico en Asa, quien mira a Eugene y a Yoru. Ella se da cuenta de que dijo lo mismo que Eugene del pasado, sonrojándose y gruñendo mientras mira mal a Asa por esos sentimientos tan asquerosos que no desea sentir por ese putito del Chainsaw Man, o más bien su portador. Rece. A mí también, Denji. A mí también me hubiera gustado ir a la escuela junto a ti. Seguramente sería feliz y seríamos novios. Piensa con una sonrisa triste, apretando sus puños con fuerza al recordar lo que le hizo Makima. Suspira y se mantiene lejos de Eugene, mientras lleva puesta una campera negra con la capucha y un barbijo negro, sin ser notada por varios, aunque otros la ignoran, lo que es algo bueno para ella. Donovan. Parece que este chico se enamora de todas. Piensa con cara plana, suspirando al no ver nada interesante en esto, pues no desea ver la vida amorosa del chico, sino en lo importante. Lo único relevante en la actualidad es que el original Chainsaw Man está en su país, su pueblo y en la academia nunca más. No sabe qué pensar al tener a un desquiciado cerca, aunque por ahora no ha matado a inocentes ni parece estar así todo el tiempo, sino solo en las peleas, lo cual es algo bueno. Larissa frunce el ceño al ver a ese hombre desconocido, incluso pone una expresión fría junto a los adultos al reconocer la voz de un niño, hasta que se revela que es el demonio de los tifones, quien sin duda es un demonio poderoso. Conocen lo peligroso que puede ser un tifón, aunque lo bueno es que solo está en Filipinas, Japón, Taiwán y China. Lo positivo es que no está en Estados Unidos, aunque no se confían del todo. Sue tiene miedo al ver que un hombre tan peligroso y espeluznante está detrás del corazón de Eugene del pasado. No le gusta saber eso, y más al imaginarse a muchos asesinos del mundo entero yendo tras el corazón de Eugene. Aunque eso no ha sucedido, desea que siga así, pues no sabría cómo ayudarlo al pensar que serían un estorbo para él en vez de una ayuda.
Enid mira con horror toda la sangre que hay, viendo a una mujer al borde de la muerte mientras el asesino se acerca a ella para matarla, contando cómo logró matar a un débil Hunter de China que se suponía que era frío y no le importaba nada ni nadie. Enid aprieta fuertemente sus puños, gruñendo con rabia. Sus iris brillan intensamente de color amarillo mientras mira con furia al asesino ante tal crueldad, lo que provoca que varios se pongan serios y enojados, frustrándose al saber que una familia inocente murió a manos de este psicópata que están viendo. Walker se tensa levemente al estar ahora en una escuela vacía de noche. Aunque sabe que todo ya pasó, debido a que es claramente el pasado, estaría aterrado después de ver a un claro asesino despiadado. Sin embargo, se calma lentamente al estar cerca de su padre, Noble Walker. Merlina no puede evitar sentir algo raro dentro de ella al ver la química que hay entre Eugene del pasado y Rece del pasado en esa aula vacía, donde Eugene del pasado está pasándola bien con Rece del pasado, quien claramente está disfrutando. Al terminar, comienza a mencionar la vida de Eugene, algo que toca un punto sensible dentro de Merlina. No puede evitar mirar de reojo a Eugene y recordar lo primero que vio. Sabe que Eugene tuvo una vida difícil desde que era un niño hasta que obtuvo esos poderes, los cuales fueron su salvavidas. Sabe bien que si no fuera por Pochita, actualmente ni siquiera tendría a Eugene, y eso, por alguna razón, no le gusta. Una vida sin Eugene es algo que no le agrada, y por eso ella lo protegerá y ayudará a que use bien su poder, debido a que vio cómo lo usaba en sus peleas de forma salvaje, sin estrategia ni estilo, y tampoco sin evolución. Merlina, de forma inconsciente, agarra la mano de Eugene, quien se sorprende y lo mira con asombro y un leve sonrojo mientras iba a decir algo. Pero Merlina lo mira con frialdad, dejando en claro que si dice algo o hace que los demás se den cuenta, entonces ahí mismo, sin importar que lo proteja una barrera invisible, le arrancará las bolas con sus manos y se las hará tragar. Eugene entiende esto de forma cómica al ver esa mirada, pero corresponde al agarrar un poco más fuerte la mano de Merlina, quien suspira y mira nuevamente al frente al sentir que esa sensación ya se ha ido y ahora solo siente paz. Ajax. Mierda, ahora que lo pienso, sin duda, es un carajo ver esto. Piensa con leve pena, desviando su mirada al escuchar a Rece del pasado, quien dice que Eugene del pasado, con solo 13 años, ya es todo un débil Hunter en ese momento. Esto hace que Ajax recuerde que en ese momento de su vida él estaba en su casa disfrutando de su vida, mientras que Eugene del pasado ya se estaba haciendo un renombre lentamente. Nota. Eugene en este universo comenzó toda su vida como Chainsaw Man a los 13 años y a los 15 años entró a la academia nunca más. Solo ha pasado un año desde el final de la primera parte de Chainsaw Man. Hagan la cuenta si desean. Así es en este universo alternativo. Fin de la nota. Fumiko sonríe con diversión al ver que están frente a una piscina grande y sonríe con burla al escuchar que Eugene del pasado no sabe nadar. Aunque sabe lo que viene, o mejor dicho, lo presiente, pues a ella le ocurriría lo mismo solo para pasarla bien con Eugene. Rece se sonroja al saber lo que vendrá y suspira, consciente de que no podrá evitar que vean su cuerpo desnudo, algo que solo quisiera que viera Eugene. Quan Xi disfruta de la vista y se relame levemente los labios al ver que Rece es guapa, tiene buen cuerpo y una buena actitud. Ya ha pensado en crear un nuevo harem. Buscará a esa chica y pensará en enamorarla para tenerla. Nota rápida. Vieja boluda, nadie le roba a la ojiverde al serrucho man. Fin de la nota. Asa. No. Puede ser. Susurra con shock al ver cómo Rece del pasado se quita la ropa interior para quedar desnuda frente a Eugene del pasado. Esto provoca que vea con celos y enojo a Eugene del presente, quien no puede evitar quedar nuevamente embobado por el cuerpo desnudo de Rece del pasado. Sin embargo, Merlina le aprieta fuertemente la mano, causando cómicamente que Eugene sufra y vuelva a la realidad mientras se pone nervioso. Todos los chicos se quejan, lo que causa confusión en las chicas, ellos ven solo una enorme censura que cubre todo lo que se enfoca en Rece del pasado desnuda, sin que puedan verla, a excepción de las chicas, mujeres y Eugene. Esto es algo que ignoran las chicas y mujeres, ya que no ven lo que los chicos ven. Después de todo, a otros hombres no les importa no ver. Kent hace una mueca de asco cómicamente y se tapa los ojos junto a los chicos al ver desnudo a Eugene del pasado. Esto sonroja de vergüenza a todas las chicas, a excepción de las mujeres, debido a que claramente Eugene del pasado tiene su pistola apuntando, ya que estaba excitado de ver desnuda a Rece del pasado, quien nota eso con una leve sonrisa y lo ignora, sin darle vergüenza. Eugene ve de reojo a Merlina, quien mantiene su expresión indiferente y no parece afectada al ver desnudo a Eugene del pasado.
Sin embargo, claramente trata de mantener la compostura para que nadie note que eso le movió algo, aunque sea un poquito. Mientras tanto, Enid se tapa los ojos con un sonrojo debido a la vergüenza, y Fumiko sonríe de forma coqueta mientras se relame los labios, causando cómicamente un escalofrío en Eugene, quien no sabe por qué siente eso. Sue y Janet tapan los ojos de Nayuta, quien se confunde ante eso, pues no le importa ver desnudo a Eugene. Después de todo, ha visto todos sus recuerdos, es decir, lo ha visto en diferentes etapas de su vida que otros no han visto aún delante suyos. No se incomoda y solo acepta todos esos recuerdos al verlos, pues los considera normales para alguien como Eugene. Sin embargo, ella nunca ha sentido lo que siente Eugene al ver a las chicas o mujeres de esas revistas raras que tiene escondidas debajo de su colchón en su habitación en casa. Igoto. Hijo de perra, tú disfrutabas con esa chica mientras yo ya estaba bajo el control de esa zorra. Piensa con furia, apretando los dientes y los puños con rabia, mientras desvía su mirada para no ver a Eugene del pasado desnudo, sintiéndose humillado al ver que un maldito mocoso lo derrotó y ahora parecía que se había olvidado de él. Javier. Bueno, al menos la está pasando bien. Piensa con una leve sonrisa al ver cómo Eugene del pasado está aprendiendo a nadar con la ayuda de RC del pasado, mientras una lluvia comienza a aparecer lentamente. Esto causa que todos vuelvan en sí, debido a que se habían enternecido por el momento entre Eugene del pasado y RC del pasado en la piscina, aunque sin ver a RC desnuda, a excepción de las chicas, mujeres y Eugene del presente. Yoru. Esta chica me parece familiar, o más bien su presencia. Piensa con curiosidad al observar fijamente a RC del pasado, hasta que nota un seguro de granada en el cuello de RC del pasado. Estira su mano y trata de agarrar el seguro para jalarlo, pero no tiene éxito al traspasarla, lo que la frustra. Gruñe con fastidio y se cruza de brazos, mientras Asa la mira con curiosidad, sintiendo que Yoru está rara. Ella también siente lo que siente Yoru y observa a RC del pasado con desconfianza. Pericles. Ratón del campo y ratón de ciudad. Piensa con curiosidad, sin entender a qué se refiere RC del pasado. Yuko. ¿Eh? ¿A qué se refiere? Merlina. Fácil, se refiere a que el ratón del campo lleva una vida más tranquila, pero no puede disfrutar de la comida de la ciudad, mientras que el ratón de la ciudad come muy bien, pero puede morir por los gatos o por las mismas personas. La respuesta de Merlina causa que todos entiendan y se pongan a pensar en cuál elegirían, incluso Merlina, quien le gusta ser el ratón de la ciudad al 100%. Después de todo, ama el peligro. Larisa se sorprende al ver cómo las nubes comienzan a girar lentamente sobre la escuela en la que están Eugene del pasado y RC del pasado, algo que la tensa levemente, al igual que a varios que se ponen serios. Yoshida reconoce todo esto como el poder del demonio tifón, lo que le saca una ceja levantada al saber quién es RC y ver qué hará en ese momento, ya que todo esto que está viendo nunca se le había informado. Homero pone una expresión fría al ver al asesino, quien se acerca con confianza y burla sádica hacia RC del pasado, quien está un poco asustada, o eso es lo que algunos creen. A excepción de los más observadores, que reconocen cada expresión, notan al instante que RC está actuando ese miedo. Están pendientes y curiosos de saber qué hará RC del pasado contra ese asesino que está ahí por el corazón de Eugene del pasado, quien claramente no tendrá problemas contra ese asesino de pacotilla. Lucas ladea la cabeza al ver a Eugene del pasado, lo que da a entender que Eugene del pasado está lejos de RC del pasado en ese momento. Piensa en cómo terminará RC del pasado al final si es que ese asesino la atrapa. Claramente, ese asesino tiene pensado usarla contra Eugene del pasado, y eso le hace pensar que es una mala idea por alguna razón. Marilyn pone una expresión cómica al ver la primera imaginación que tiene Eugene del pasado sobre Ángel, a quien confundió la primera vez con una mujer. Aunque hace poco se enteró de que tiene espada y no empanada ahí abajo, algo que lo hizo sentir perturbado la vez que se enteró. Asa. En eso estabas pensando cuando a esa chica la estaba persiguiendo un asesino. Le pregunta y grita a Eugene del presente con enojo y vergüenza al ver la segunda imaginación de Eugene del pasado sobre Coven y del pasado, lo que sonroja de timidez a Coven y del presente. Eugene. Cállate, en primer lugar, no escuché nada, aunque no lo parezca, y en segundo, entiendo tu enojo. Le responde a Asa con un tono grave mientras aprieta fuertemente sus puños. Aunque sabe que RC es fuerte, se imagina la hipotética posibilidad de que RC hubiera sido una persona normal y hubiera sido torturada y asesinada solo para que ese asesino llegue a él. Eso le llena de ira, pero se calma al saber que todo estará bien.
Recé sonríe con ironía al ver que, mientras Eugene del pasado imagina a Power, a quien critica cómicamente, aunque su yo del pasado está huyendo del asesino. Sinceramente, le da igual saber cómo terminará todo. Ya no tiene que preocuparse por ocultarlo, después de todo, ella está desaparecida para el mundo entero. Divina. ¿En serio? Piensa con cara plana al ver la imaginación final de Eugene del pasado hacia Recé del pasado y Máquina, lo que sonroja a varios chicos y excita a otros. Mientras tanto, a los demás les da igual, aunque no pueden evitar mirar a Eugene del presente, quien trata de aguantar cómicamente el apretón de Merlina, aunque ella se relaja cuando la atención se centra de nuevo en Recé del pasado. Bianca. Maldito cabrón. Piensa con enojo y asco al ver al asesino y escuchar sus intenciones hacia Recé del pasado, para atraer a Eugene del pasado a su trampa y arrancarle el corazón del pecho. Yoko observa con shock, junto a varios, al ver cómo Recé del pasado, con una maestría inesperada, contraataca, desarmando al asesino con facilidad y haciéndole una llave marcial al cuello mientras caen al suelo de la azotea, comenzando a quitarle el aire lentamente. Kobeni no puede evitar sorprenderse ante la habilidad marcial de Recé del pasado, a quien claramente no reconoce. Después de todo, solo conoció a Recé en su forma híbrida transformada y no en su forma humana, así que piensa que tal vez Recé sea alguien con preparación, como un Devil Hunter privado. Después de todo, no conoce a todos esos tipos de Devil Hunters. Fumiko menea la cabeza al escuchar la canción que canta Recé del pasado mientras mata lentamente al asesino, quitándole el aire y rompiéndole el cuello con una expresión vacía. Sus ojos están abiertos todo el tiempo, y no le incomoda que le entre agua en ellos hasta que ven cómo reconoce al demonio Tifón, con quien hace equipo ahora, ordenándole que desaparezca el cadáver del asesino mientras mira hacia arriba y deja con una última gota de agua de la lluvia impacte en su ojo abierto. Vamos juntos, por favor, y construyamos nuestra historia de amor. Eso, ¿te gusta alguien más cierto? Me quedaré con un beso. Y tu lengua como recuerdo, también con tu ¡Lo siento, corazón. maestro! Ella es muy mala, señor. ¡Ella es una bomba! Devuélvemelo. Ladrón. Otro miembro de la cuarta división. Es el perfecto para una explosión. ¡Compañera del demonio pistola! ¡Cerca! ¡Una bomba! Así que el demonio ayuda, por favor. No funcionó. Entonces es hora de una matanza. A la vieja usanza nadie escapará. Todo explotará. Necesitan de permiso para disparar. Entonces morirán. Con poder. Estos dos servirán para demostrar. Mi fuerza no tiene igual. Llegan, no me entretengan. Eugene. Carajo. Piensa con susto al recordar que Recé del pasado hizo eso de asustarlo y lo logra nuevamente, mientras no suelta la mano de Merlina, quien pone una expresión plana cómicamente ante el susto de Eugene. Él se recupera y sonríe con diversión, sin darle importancia a la muerte de ese cabrón, mientras que otros miran a Recé del pasado con seriedad. Donovan. Este chico sí que atrae a chicas muy peculiares. Piensa con seriedad al ver la cita entre Eugene del pasado y Recé del pasado, quienes disfrutan de la cita en el festival, divirtiéndose con los juegos y comiendo todo tipo de comida deliciosa. Merlina nunca le quitó la mirada seria a Recé del pasado. Algo le dice que está planeando algo muy malo. Su instinto nunca fallaba, o más bien, casi nunca fallaba. No tenía preocupación por Eugene del pasado. Después de todo, confía en que podrá detener a Recé del pasado y solo desea saber por qué siente peligro de muerte hacia él, pues, aunque es superior a una persona normal en todas las capacidades físicas, hay algo más y ella lo siente por su instinto de supervivencia, que está alerta desde que vio a Recé del pasado matar a ese asesino. Ajax se sorprende ante la propuesta que le hizo Recé del pasado a Eugene del pasado sobre huir juntos. Notaba algo, al igual que los más perspicaces. Recé del pasado estaba diciendo todo eso con sinceridad y deseaba con todo su corazón que Eugene del pasado aceptara para luchar juntos y vivir como ratones de campo. Tyler no puede evitar pensar en Merlina al ver a Recé del pasado. Traga saliva y mira de reojo a Merlina, afilando su mirada al notar cómo Eugene del presente y Merlina se agarraban mutuamente la mano mientras observaban todo lo que pasaba frente a ellos. Enid mira con ternura la interacción entre Eugene del pasado y Recé del pasado. Enid se sorprende ante el beso que Recé del pasado le dio a Eugene del pasado, algo que sorprende a todos, mientras que Merlina afila su mirada al sentir que algo peligroso está por ocurrir y agarra más fuerte, suavemente, la mano de Eugene del presente, quien frunce el ceño al saber lo que viene y hace una mueca de dolor al tener un déjà vu.
Larissa se tensa, al igual que varios, al ver sangrar el suelo hasta que ven con horror cómo mucha sangre sale de la boca de Eugene del pasado, quien retrocede con dificultad y cae al suelo con mucho dolor. Merlina frunce el ceño al ver cómo Recé del pasado, con una sonrisa burlona, saca su lengua para mostrar la lengua arrancada de Eugene del pasado, a quien se la arrancó cuando comenzó a darle un beso con lengua y aprovechó para quitársela, algo que alarma a todos, a excepción de Kishibe y Quanxi. Enid, ¿es en serio? ¿Por qué carajos no tienes un beso normal? Agarra a Eugene, quien se sorprende y es cómicamente sacudido bruscamente varias veces por Enid, que está frustrada y enojada por la suerte de mierda de Eugene con los besos, los cuales arruinan su perspectiva sobre ellos. Eugene, oye, a mí no me reclames, reclámale a Recé. Yo de verdad quería un beso normal. También maldigo mi suerte. Responde con enojo cómico mientras sigue siendo sacudido bruscamente varias veces por Enid, hasta que Merlina suspira, aleja a Enid, causando que suelte a Eugene, quien cae de pie y algo mareado. Merlina, ya dejen de lado sus estupideces. Presten atención, Enid, Eugene. Enid, sí, señora. Eugene, como ordene, mi amor. Dice cómicamente mareado y viendo estrellas, mientras Merlina pone cara plana y le da una cachetada en la mejilla. Eugene gira cómicamente de forma horizontal y recupera la claridad, quejándose cómicamente del dolor en su mejilla mientras se soba la cara y mira a Merlina, quien observa al frente, al igual que los demás. Bianca siente un enorme escalofrío al ver cómo Recé del pasado le conecta un potente, preciso y veloz corte horizontal con su cuchillo al cuello de Eugene del pasado, quien comienza a desangrarse más. Javier se agarra la muñeca izquierda con su mano derecha al ver cómo Recé del pasado cercena, con un veloz corte vertical, la mano izquierda de Eugene del pasado, evitando que se pueda transformar en Chainsaw Man. Quanxi, vaya, sí que tienes mala suerte con las chicas, mocoso. Le dice a Eugene con una expresión aburrida y un tono burlón, causando que una vena de enojo cómico se marque en la sien de Eugene, quien mira mal a Quanxi, pues no ve lo gracioso en esta situación donde él, o más bien su yo del pasado, queda a merced de Recé del pasado, quien busca el corazón de Eugene del pasado, lo que preocupa a varios. Yoru, por alguna vez, no puede sonreír al ver eso, ya que observa a Eugene del pasado en su forma humana y no en su forma transformada. Si lo viera así, podría disfrutarlo, pues no se parecía en nada a Eugene del pasado en su forma humana, y solo lo odia debido a que tiene el poder y una clara apariencia algo similar a la del Chainsaw Man original. Merlina, ¿por qué querrá el corazón de Eugene? Piensa con una expresión seria, reflexionando sobre cuáles podrían ser los motivos de Recé del pasado para querer el corazón de Eugene del pasado. Si solo se debe a que es un híbrido, entonces está el Katana Man, aunque la diferencia es que uno está encerrado y el otro no. Sin embargo, algo le dice que hay otra razón que no se muestra ahora, pero que se entenderá más adelante. Ya tiene varias teorías en su mente. Fumiko se sorprende cómicamente ante la salvada inesperada de Eugene del pasado a manos de Beam, quien se revela y deja en shock a todos al no darse cuenta de que estuvo nuevamente siguiendo a Eugene del pasado de manera sigilosa. Algunos agradecen que Eugene del pasado estará mejor alejado de Recé del pasado, quien claramente estaba sorprendido, aunque rápidamente sonríe con diversión y se prepara. Kent abre bruscamente los ojos, lleno de shock, ante el grito de Beam sobre la verdadera identidad de Recé del pasado, quien es revelada como la híbrida del demonio de las bombas. Yoru. Oh, sí, hija mía. Grita con una enorme sonrisa orgullosa al ver la transformación de Recé del pasado en su forma de bomba Girl, que se muestra tan espeluznante, poderosa y hermosa de la cabeza a los pies. Mientras tanto, Yoru suelta cómicamente lágrimas, como si una madre viera cuánto ha crecido su hija, lo que le saca una gota cómica de sudor a Asa, al ser la única que escucha lo que dice y piensa Yoru. Esta última siente cómicamente un conflicto sobre a quién apoyar. Al chico que le hace sentir cosas nuevas y raras o a la hija que hace mucho que no ve y desea ver en acción, como si solo viera a su hija indirectamente mostrándole a su madre lo fuerte que es y lo que logró por sí misma, sin ayuda de sus demás hermanos. Donovan se sorprende ante la enorme velocidad de Recé del pasado, a quien pudieron seguir solo porque Emma ajusta el nivel de velocidad de lo que están viendo para que no se pierdan nada ante las velocidades que tienen las personas, como los híbridos. Nadie podía negar que Recé del pasado era muchísimo más veloz que Katana Man, sin lugar a dudas. Kobeni se tensa y tiembla de miedo al reconocer al instante a Recé del pasado al verla en su forma híbrida transformada.
Aún no puede creer que esa chica que se suponía que era amable y estaba enamorada de Eugene del pasado resultara ser una asesina profesional con una misión y un enorme poder que podía matar a la mayoría de los que están con ella, a excepción de algunos específicos. Coveney se preocupa por Eugene del pasado y se tensa al ver cómo Rece del pasado no permite que Beam escape tan fácilmente con Eugene del pasado, quien es muy protegido con devoción por Beam, que está furioso con Rece del pasado por cómo atacó y traicionó a su amo, Chainsaw Man, algo que no puede evitar hacer sonreír levemente de nostalgia a Eugene del presente. Janet apoya su puño derecho en su pecho con preocupación y miedo al ver cómo Eugene del pasado está desprotegido e inconsciente debido a la pérdida masiva de sangre, mientras mira con tristeza cómo Beam es derrotado con facilidad por Rece del pasado, quien se distrae levemente por los Devilunters privados, quienes no saben el enorme error que cometieron al frenarse y no seguir con su camino. Sue se aterra al ver la muerte de los 3 hombres que ocurrió en un segundo ante la explosión causada por Rece del pasado, quien, con decepción, dice que volaron como moscas. Yoko asiente ante los movimientos marciales de Aki, quien demuestra su superioridad ante un compañero en un entrenamiento cuerpo a cuerpo, donde lo vence con facilidad y sin sudar. Tyler se soba el cuello con su mano izquierda al ver el compañerismo que tiene Aki con Nomo, un Devilunter que en 5 años alcanzará el rango de teniente. Ajax pone una expresión cómica al ver cómo Ángel revela que sabe el secreto que oculta Aki, que morirá en 2 años, es decir, no llegará a los 5 años. Todo eso lo sabe Ángel gracias a Power, quien es insultada por Aki. Larissa mira con curiosidad la mentalidad de Ángel, quien tiene tendencias suicidas y claramente desea estar muerto en lugar de trabajar con humanos como Aki. Quan Xi levanta una ceja con su expresión aburrida al ver cómo Beam pudo soportar una explosión a quemarropa de Rece del pasado y logró llegar a donde estaba Aki para pedir ayuda para proteger a Eugene del pasado. Quan Xi levanta la cabeza, pensando, hasta que recuerda claramente esa noticia y sabe lo que vendrá después de esto. Ahora entiende por qué sentía algo raro en Rece del pasado cuando la vio por primera vez. No fue miedo, sino curiosidad e interés genuino. Quan Xi observa a su alrededor en busca de algo curioso, sin notar a Rece del pasado e ignorando a Hiroto, aunque lo reconoció, no le dio importancia al ser el híbrido más débil que ha conocido en su vida. Kishibe. Así que esa loca incluso tenía a los poseídos bajo sus pies, aunque era de esperarse. Piensa con aburrimiento mientras bebe más de su alcohol de la petaca. Yuko pone una expresión cómicamente plana ante la actuación de Rece del pasado, quien dice que un demonio la está siguiendo y atacando, algo que claramente es falso. Javier frunce el ceño al ver la reacción de Nomo hacia Rece del pasado, como si la reconociera y seguramente pensara que es la chica de la cafetería, aunque lo niega al considerarla muy guapa para ser malvada, lo que le saca cómicamente una expresión plana. Bianca frunce el ceño al escuchar la amenaza de Rece del pasado hacia los Devilunters. Donovan pone una expresión de shock ante la acción de Rece de decapitarse y usar su propia cabeza como una potente bomba que mata a muchos Devilunters. Donovan aprieta los dientes y los puños ante el caos y asesinato que causa Rece del pasado, aunque no puede creer que haya 2 Rece, sin entender cómo lo hace. Eugene observa esto con leve sorpresa al reconocer que él hizo lo mismo, solo que Rece del pasado lo hace siendo ella misma y no dándole control al demonio con el que está unida, al igual que él. Rece se rasca la mejilla derecha con el dedo índice de su mano derecha, sonríe con diversión ante el comentario de Nomo sobre su yo del pasado, y no lo recuerda debido a que, sinceramente, solo estaba yendo tras Eugene del pasado. Por eso, quiso acabar con todos lo más rápido posible para llegar a Eugene del pasado antes de que escapara en ese auto. Marilyn se sorprende cómicamente al ver cómo Kon deja libre a Rece del pasado ante su sabor tan asqueroso y desaparece, dejando solo a Nomo y su teniente, quienes se preparan para pelear con todo lo que tienen contra Rece del pasado. Ella sale ilesa del humo y camina de forma amenazante hacia Nomo y su teniente para matarlos e ir tras Eugene del pasado. Walker se asusta ante las visiones que el demonio del futuro le muestra a Aki. Aunque no vio claramente debido a lo rápido que pasó, pudo ver sangre y cadáveres, mientras que otros están serios al saber que nadie en ese edificio podrá detener a Rece del pasado. Debido a lo poco que demostró, era claro que era superior a Katana Man y, claramente, a Chainsaw Man del pasado de forma abrumadora. Entienden las claras desventajas que posee Aki al no tener a Eugene del pasado consciente, hasta que se regenere al beber la sangre de Ángel y Beam, quienes se lo darán.
Kiga ladea la cabeza con su expresión aburrida ante el aterrizaje de RC del pasado frente al auto de Aki, viendo cómo ella muestra las cabezas decapitadas de Nomo y Subteniente como muestra de superioridad, para que dejen a Eugene del pasado y se larguen, pues no desea matar. Notando la verdad en esas palabras, RC del pasado no quería seguir matando, solo quería el corazón de Eugene del pasado, literalmente, y podría irse sin matar a más personas. Lucas. Ahora la recuerdo, es esa chica bomba que causó un enorme caos al pelear contra Chainsaw Man. Piensa al reconocer a RC del pasado. Hiroto frunce el ceño al ver cómo RC del pasado bloquea con su antebrazo una poderosa patada de violencia, quien queda sorprendido, especialmente porque RC del pasado no se vio afectada por bloquear ese golpe con facilidad. Kent pone una expresión cómicamente plana al ver la retirada estratégica de violencia, algo que deja a RC del pasado en blanco cómicamente. Yoru pone una expresión plana al ver a Kobeni del pasado y cómo está actuando ante la presencia de RC del pasado, quien solo suspira, dejando vivir a Kobeni del pasado al ver que no iba a detenerla. Con una explosión, vuela velozmente hacia el auto de Aki, alcanzándolos con facilidad en un instante, hasta aterrizar sobre el techo de un camión que está detrás del auto de Aki, algo que pone serios y tensos a varios. ¡Qué pedazo de mierda! Tengo de lo que me he dado cuenta. Toda mujer que conozco da igual la que sea, que en el corazón se cierra. Y mientras tengamos aquí eso me da igual, que te pienso rezar. Ven, te enseñaré a pelear. Escucha el uno, es un lado de escuchar. Esto es lo que quieres tú, de acabar todo aún. Deberías entender cómo va tu poder. Si no es una pera, Te enterraré bajo tierra. vuela, te convierto en una bomba en mi pierna. Y ellos siguen aquí ayudándote. Venga, tiempo fuera, darme un poco de tregua. Llegas en un buen momento, tipo. Milord, levántate. Tranquilo, tengo la respuesta. No, ves usando la cadena. Conviértete en tiburón. Sí, señor. Carga, banca. Esto ya no es una simple batalla. De que casaste, eso no se paga. Tu sangre por esa de una matanza. Esto es fácil para solo. Debo girar y girar la cadena. Ya te vas a arrepentir por matar y matar a la gente buena. Así que no te escondas más. Mira detrás. Gracias por no salvar a mí. El interior del auto se sumió en una tensión eléctrica, rota solo por el sonido de la carne regenerándose. Lucas Walker dejó escapar un suspiro de alivio, sus hombros cayendo al ver cómo las heridas de Eugene del pasado se cerraban y sus ojos, antes vacíos, recobraban el brillo de la consciencia. A su lado, Lucas Adams no pudo ocultar la euforia. Sus ojos brillaron con una intensidad maníaca, observando con fascinación absoluta cómo la piel del chico del pasado comenzaba a rasgarse para dar paso al metal. El motor cobró vida con un rugido ensordecedor. Eugene del pasado, transformado, enterró sus brazos convertidos en sierras en el techo del vehículo, trazando un círculo perfecto con una precisión violenta. El metal cedió con un chirrido agudo y, sin dudar, Eugene del pasado lanzó el enorme trozo de techo como un proyectil hacia RC del pasado. RC del pasado, impasible, simplemente alzó un puño y desvió el impacto con una facilidad insultante, observando el escombro salir despedido hacia un lado. Ajax, encogido en el asiento, esbozó una sonrisa nerviosa mientras veía a Eugene del pasado salir disparado por el agujero recién creado. Aki, con el rostro marcado por la preocupación, extendió una mano hacia el chico del pasado, señalando con urgencia la falta de reservas de sangre en su cuerpo, un gesto de advertencia que Eugene del pasado ignoró por completo. El híbrido del pasado, ahora de pie sobre el techo del auto, se irguió desafiante frente a RC del pasado. Fumiko observaba la escena desde su posición, una sonrisa divertida dibujada en sus labios al notar la furia que irradiaba Eugene del pasado. El chico del pasado vociferaba, gesticulando salvajemente hacia RC del pasado mientras su cuerpo temblaba de ira. Sus recuerdos mostraban a las mujeres, luego llevándose los puños al pecho con fuerza. La actitud de Eugene del pasado, cargada de un reclamo frenético sobre ser utilizado y la constante búsqueda de su corazón, provocó una reacción inmediata en Asa. Ella se encogió en su lugar, con el rostro ensombrecido por una culpa punzante mientras recordaba el trato sellado con Yoru. La incomodidad era evidente en su postura, una pesadez que no pasó desapercibida para la entidad en su interior. Yoru, frunciendo el ceño con profunda irritación, chasqueó la lengua y apretó los dientes, intentando bloquear la oleada de remordimiento que Asa emanaba. A pesar de su frustración, un pequeño gesto de desprecio ante la vulnerabilidad de su mana, la demonio tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no sentir lo mismo. Por primera vez, algo parecido a un atisbo de aprecio por el chico, más allá de su forma de Chainsaw Man, se filtraba en su mente, algo que se negó rotundamente a aceptar.
El campo de batalla se tiñó de un silencio inesperado. La agresividad de Eugene del pasado se evaporó, reemplazada por una expresión de aturdimiento total tras la confesión de Rece del pasado. Ella se mantuvo firme, con una sinceridad que dejó al chico del pasado en un estado de parálisis mental, procesando aquellas palabras sobre el amor con la misma ineptitud de siempre, una vulnerabilidad ante los sentimientos que lo hacía lucir casi absurdo en medio del caos. Hiroto mantenía una expresión impasible, con los ojos entrecerrados ante la escena. Desvió la mirada hacia Javier, quien observaba al Eugene del presente con una cara plana, cargada de un juicio silencioso ante la innegable ingenuidad que aún perduraba en el Eugene del presente. El Eugene del presente, sintiendo el peso de la crítica, optó por mirar hacia otro lado y rascarse la nuca, fingiendo desentendimiento absoluto mientras, en el fondo, reconocía que esa faceta suya no había cambiado ni un ápice. Mientras tanto, la actitud de Eugene de pasado dio un giro brusco hacia una obstinación desafiante. Merlina observaba la reacción del chico del pasado con un brillo de excitación contenida en los ojos, fascinada por la extraña dinámica. Eugene del pasado comenzó a gritarle a Rece del pasado, gesticulando con desdén sobre la irrelevancia de sus intenciones asesinas y el robo de su corazón, desestimando todo ante la figura de Máquina, cuya mención pareció colgar en el aire como una sentencia. Larisa frunció el ceño instantáneamente al notar el cambio de aura en Rece del pasado al escuchar ese nombre. Sus hombros se tensaron, revelando una reacción que denotaba un conocimiento profundo, algo que los observadores apenas empezaban a vislumbrar. Yoshida, con su instinto siempre afilado, no dejó pasar ese detalle. Mantuvo la guardia en alto, con la mano cerca de su arma, mientras sus ojos se clavaban con recelo en la figura encapuchada que se mantenía al margen. La Rece del presente. Aunque su rostro estaba oculto bajo la sombra de la capucha, el aire de tensión que la rodeaba bastó para que Yoshida endureciera su postura, vigilando cada uno de sus movimientos con una desconfianza profesional. El campo de batalla se convirtió en un escenario de contrastes violentos. Eugene del pasado, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y determinación, gesticulaba salvajemente hacia Rece del pasado. Su furia se centraba en aquel beso que ahora maldecía, el segundo que ella le había arrebatado y que él despreciaba con cada fibra de su ser. Merlina observaba el berrinche del chico del pasado con una sonrisa apenas perceptible, encontrando algo fascinante en su honesta frustración. A pocos metros, la atmósfera se volvió gélida. Rece del pasado adoptó una postura de combate impecable, cada músculo de su cuerpo alineado para la letalidad. Morticia, atenta a la transición del ambiente, dedicó una sonrisa contenida a la escena. Admiraba la determinación inquebrantable del chico del pasado a pesar de su desorden emocional, y a la vez reconocía la disciplina quirúrgica de la chica del pasado que se disponía a darle una lección sobre la verdadera naturaleza del combate demoníaco. Marilyn seguía el inicio del intercambio con una mirada clínica. La disparidad quedó expuesta desde el primer segundo. Mientras Rece del pasado se movía con una fluidez técnica asombrosa, calculando cada paso y cada golpe con una precisión milimétrica, Eugene del pasado se lanzaba contra ella con una ofensiva errática. No había estilo ni estrategia en sus movimientos, solo una explosión de instinto animal y fuerza bruta que lo dejaba constantemente vulnerable ante la superioridad táctica de su oponente. La maestría de Rece del pasado al manipular sus explosiones dejó a Asa inmóvil, procesando con sorpresa cómo cada detonación no era un acto de caos, sino una extensión controlada de su cuerpo. El aire se volvió insoportable cuando una de estas cargas estalló, enviando una onda expansiva que sacudió los alrededores. Bianca, conteniendo el aliento, vio con incredulidad cómo Eugene del pasado resistía el impacto inicial, solo para ser catapultado violentamente hacia el cielo por una segunda explosión. La velocidad de Rece del pasado era abrumadora, dejando al chico del pasado como un juguete a merced de su superioridad técnica y cinética. El cielo se oscureció súbitamente bajo una presión atmosférica antinatural. La aparición del demonio tifón se materializó con una violencia arrolladora. Yoko abrió los ojos con absoluta estupefacción ante la escala de la amenaza, mientras Kobeni retrocedía unos pasos, con el rostro contraído en un gesto de pavor absoluto al observar la grotesca silueta del ser. En medio del caos, la figura del demonio poseído, Ángel irrumpió con una calma desconcertante. Fumiko, desde una posición privilegiada, mantuvo una expresión neutra al observar cómo el poseído, con un gesto inusualmente compasivo, posó su mano sobre una mujer herida que agonizaba a sus pies. La muerte llegó para ella sin dolor, un toque que apagó su sufrimiento al instante.
Eugene del presente dejó escapar un suspiro pesado, una exhalación cargada de resignación mientras observaba cómo Ángel dejaba caer la sangre del cadáver reciente para entregársela directamente en la boca abierta de Eugene del pasado. El cuerpo del joven del pasado, hecho trizas, recibió el fluido con avidez. Tyler, observando la escena, arqueó una ceja ante la rapidez con la que las heridas se cerraban. En cuestión de segundos, la regeneración fue total. Eugene del pasado quedó en pie, ileso pero completamente desnudo, pues la ropa no había sobrevivido al daño de RC del pasado. Tyler desvió la mirada hacia el Eugene del presente con una frialdad analítica. Un recordatorio silencioso de que permitirle el acceso a sangre era un error estratégico que no debía cometer. La escena tomó un cariz de contrastes. Bean saltaba con una euforía desmedida, un entusiasmo que contrastaba con la inexpresividad absoluta de Merlina, quien lo miraba con una cara plana, sin verse afectada por el frenesí del poseído. Sin embargo, el semblante de la joven cambió drásticamente hacia una seriedad gélida al captar la advertencia de Ángel hacia Eugene del pasado. La inminencia de más muertes inocentes a manos de RC y la cruda realidad de que solo el Eugene del pasado poseía la capacidad de frenar la masacre. Ajax frunció el ceño, observando la carga que Ángel depositaba sobre los hombros del chico del pasado, una elección imposible que no pasó desapercibida para su juicio. Mientras tanto, el Eugene del pasado, ajeno a la gravedad moral de su entorno, comenzó a hurgar entre los cadáveres cercanos. Sin rastro de vacilación o decoro, arrancó las prendas de los cuerpos inertes para cubrir su desnudez, dejando en su hombro la camisa blanca, aún sin colocarse. Tyler observaba la escena con una expresión inalterable, una cara plana que confirmaba su conclusión. Eugene del pasado no tenía escrúpulos ni vergüenza alguna a la hora de despojar a los muertos para su propia conveniencia. Enid observaba a Bean con una mezcla de sospecha y esperanza. La lealtad casi irracional del demonio hacia Eugene del pasado le resultaba un enigma absoluto. Desde aquel primer encuentro en la oficina de Máquina, la devoción de Bean parecía fuera de lugar, pero bajo la luz de la necesidad, Enid decidió aferrarse a la posibilidad de que esa conexión fuera la clave. Si alguien podía guiar a Eugene para desbloquear el verdadero potencial de Pochita en medio del caos, tenía que ser él. Bean, ajeno a la mirada analítica de Enid, se sumergió en una explicación exagerada y dramática, gesticulando con frenesí hacia los edificios circundantes mientras trazaba líneas imaginarias en el aire. Sue, a un lado, seguía el gesto con una sonrisa divertida. La idea de usar las cadenas como ganchos para balancearse entre las estructuras era una propuesta táctica brillante y refrescante. Sin embargo, Eugene del pasado, con una simplicidad desarmante, mencionó a Hiroto del pasado y RC del pasado, sugiriendo que bastaba con imitar su estilo de combate, como si se tratara de una copia básica. Al escuchar tal razonamiento, Nayuta puso una expresión plana, cómicamente inexpresiva, mientras Beam, lejos de sentirse decepcionado, celebraba el comentario de Eugene del pasado con gritos de euforía, proclamándolo como el más crack y basado de todos. El clímax de la confusión llegó en un instante. A una seña de Eugene del pasado, Bean se transformó, su cuerpo mutando en un tiburón imponente. Pero, donde se esperaba una maniobra de combate calculada, Eugene del pasado simplemente saltó sobre el lomo del poseído y comenzó a rodearlo con sus cadenas, apretándolas con firmeza para asegurarse, como si estuviera preparando una silla de montar sobre un caballo. Janet, testigo de aquel malentendido absoluto, mantuvo una expresión plana y vacía, observando cómo Eugene del pasado se acomodaba sobre el tiburón sin haber comprendido ni una sola palabra de la lección técnica. Alrededor de ellos, los demás espectadores quedaron con los rostros en blanco, atónitos ante la disparatada visión de Eugene del pasado, preparando su montura para lanzarse a la pelea. Kishibe exhaló una densa columna de humo, observando el caos con ojos cansados pero atentos. A través de la neblina gris, veía la estúpida temeridad de Eugene del pasado. Un chico cuya locura le resultaba fascinante, aunque inevitablemente imperfecta. Sus dedos golpearon ligeramente el cigarrillo, pensando en cómo moldear ese salvajismo puro en una técnica que, algún día, realmente pudiera marcar la diferencia. A su lado, Hiroto del presente mantenía una cara plana, una máscara de estoicismo ante la carga frontal y aparentemente suicida de Eugene del pasado y Bean contra el demonio Tifón y RC del pasado. La situación rozaba lo ridículo, y sin embargo, fue Kiga quien rompió su inusual compostura. Sus labios se curvaron, amenazando con soltar una risita genuina al ver la estampa de Eugene del pasado y Beam actuando como un par de completos imbéciles. Era la primera vez que algo tan absurdo lograba arrancarle una reacción así.
Le gustaba esa impredecibilidad, esa chispa de caos que compartían tanto el Eugene del pasado como el del presente. Lucas Walker, por su parte, se retorcía en su lugar, atrapado entre un ataque de nervios y una excitación frenética al presenciar la brutalidad del intercambio. Morticia, con la mirada afilada, ignoraba el dramatismo. Ella diseccionaba la danza de combate. Observaba con ojo clínico cómo Beam, con una agilidad sorprendente, esquivaba los embates enemigos, creando aperturas precisas que Eugene del pasado aprovechaba con ataques de una velocidad vertiginosa. Era un estilo coordinado que empezaba a mostrar frutos. De pronto, un silbido agudo escapó de los labios de Kent. El ataque sorpresa de Eugene del pasado había sido letal y eficiente. Un corte limpio que cercenó la pierna de RC del pasado, dejándola momentáneamente descolocada por la inesperada ferocidad. Sin embargo, el clímax de la tensión se disipó cuando Eugene del pasado, en mitad de la refriega, soltó un comentario sobre el desperdicio que significaba dañar a una chica de tal belleza. Kent y el resto de los presentes quedaron estupefactos, sus rostros transformándose al instante en una expresión plana y cómica ante la desubicada prioridad del chico del pasado. Pero en medio de ese silencio cargado de incredulidad, Quan Xi, con su habitual parquedad, no emitió sonido alguno. Simplemente asintió una vez, un gesto sutil que validaba, desde su propia perspectiva de guerrera, que había una clase de belleza que incluso ella preferiría no tener que destruir. El demonio tifón, una masa amorfa de poder destructivo, convulsiona violentamente. De sus fauces brota un torrente espeso y oscuro de sangre que impacta directamente sobre la RC del pasado. Kobeni, agazapada a unos metros, presencia la escena con los ojos desorbitados. Sus cejas se hunden y su nariz se arruga en una mueca de asco extremo, casi caricaturesca. Sus manos tiemblan cerca de su rostro mientras contiene las ganas de vomitar ante el espectáculo viscoso. RC del pasado bebe el fluido con una voracidad mecánica. Al instante, el muñón donde antes estaba su pierna comienza a burbujear. Con un sonido húmedo y acelerado, el hueso y el músculo se proyectan hacia afuera, reconstruyendo la extremidad en cuestión de segundos. Kobeni retrocede con un espasmo de puro terror, viendo cómo la amenaza vuelve a estar íntegra y lista para matar. Sue y Janet observan la escena con expresiones completamente planas y simplistas, como si sus cerebros se hubieran desconectado ante lo absurdo de la situación. Eugene del pasado deja escapar un suspiro de alivio visible al ver a RC del pasado recuperada, pero su paz dura un parpadeo. En cuanto RC del pasado lanza su primer ataque tras regenerarse, la valentía de Eugene del pasado se evapora. Con una expresión cómica de pánico, él y Beam dan media vuelta y huyen a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de polvo mientras se alejan del radio de explosión del demonio tifón. Yoko abre los ojos de par en par, congelada por la sorpresa. Aki, en un movimiento desesperado, logra interceptar a Ángel justo antes de que éste sea succionado por el torbellino de la batalla entre Eugene, Beam y los antagonistas. Tyler observa desde la penumbra, su rostro ensombrecido por una expresión de pesadez existencial. Ángel, suspendido en el aire y sujeto por Aki, mantiene una calma sobrenatural. Mira a Aki con una resignación profunda, sus labios se mueven sin emitir sonido, comunicando su deseo de simplemente soltarse y aceptar el final que siempre supo que llegaría. Ajax observa la escena con incredulidad. Por un momento, la mano de Ángel se resbala de la de Aki, pero este, desafiando sus propios límites físicos, se lanza nuevamente y lo atrapa con un agarre de hierro. Aki, el hombre que juró odio eterno a los demonios y a todo lo que representan, ahora se aferra con todas sus fuerzas a un poseído. Lo protege usando su propio cuerpo como escudo, ignorando el peligro circundante. Incluso Ángel, cuya apatía parecía inquebrantable, muestra un destello de genuino asombro en su mirada al sentir la determinación feroz de quien, en teoría, debería ser su enemigo. Ángel extiende sus dedos, señalando el contacto físico que acaba de ocurrir. Con un gesto sutil, indica la cifra del tiempo robado: 2 meses. Larissa, observando desde una distancia prudencial, deja que su rostro se hunda en una expresión de profunda tristeza, con los hombros caídos ante la tragedia silenciosa de esa pérdida. Sin embargo, Aki ni siquiera parpadea. Su mirada permanece fija en el horizonte, fría y desprovista de sorpresa, aceptando el recorte de su existencia como si fuera una simple transacción rutinaria. Bianca, incapaz de sostener la vista, desvía la cara con un gesto de dolor cuando Aki, mediante una expresión de hastío y firmeza, le comunica a Ángel su única condición: que si busca el final, lo haga donde él no pueda verlo. Ángel baja la cabeza lentamente.
En el vacío de su memoria, la silueta borrosa de una mujer emerge como un destello inalcanzable, dejándolo sumido en una melancolía que le impide sostenerle la mirada al cazador. Tyler emite un gruñido sordo, con los músculos de la mandíbula tensos. Sus ojos intentan seguir el ritmo errático y frenético de Eugene del pasado y Beam, quienes se mueven con una impredecibilidad que roza la locura para esquivar las ofensivas de RC del pasado. Por un instante, incluso la mujer bomba pierde el rastro de Eugene del pasado, rastreando el aire con la mirada hasta que sus ojos conectan de nuevo con su objetivo. La acción se traslada al interior de un edificio cercano. Marilyn observa a través de las ventanas rotas, maravillada por la coreografía de destrucción. Dentro, RC del pasado se mueve con una elegancia letal, demostrando una superioridad física absoluta sobre Eugene del pasado. Cada golpe de ella es una sentencia, cada movimiento de él es una respuesta desesperada ante una fuerza de la naturaleza. Lucas Adams contempla la escena con una emoción infantil y desbordada. RC del pasado conecta una secuencia de explosiones perfectamente sincronizadas contra el pecho de Eugene del pasado, generando una onda expansiva que lo lanza hacia arriba como un proyectil. El cuerpo de Eugene del pasado atraviesa varios techos de hormigón con un estruendo seco, desapareciendo entre los escombros de los pisos superiores. Mientras tanto, en la calle, el ambiente se vuelve denso y sangriento. Merlina observa la escena y, lentamente, sus labios se curvan en una sonrisa sádica y sombría. Eugene del pasado, tras descender del impacto, y Beam se ensañan contra el demonio tifón. Las motosierras de Eugene se hunden en la carne del demonio, desgarrando y triturando mientras el aire se llena de los gritos agónicos de la criatura. La tortura es lenta, metódica y brutal. Merlina se relame los labios con deleite oscuro ante la carnicería. Sus ojos brillan al ver el golpe final. El demonio tifón colapsa, reducido a una masa inerte de carne y sangre. La victoria es total para el dúo, dejando a RC del pasado como la última figura en pie sobre el tablero de juego. Tienes a dónde huir. Cuando el progresante me he enseñado nada, ahora no puedes explotar. Fácil soñar, el tesoros como la profundidad del mar. Me salvaste la vida, aunque todo fuera mentira. Maté a muchos y me dejas ser cómplice de un asesino. Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Matar también era mentira. Te esperaré en ese café. Yo también prefiero al ratón de campo. Hacen lo que quieren, siempre van destrozando todo a su paso. Por eso mandan los perros para que puedan cazarlos. Eso me relaja la mente, hay que reformarlos, rece. Janet hace una mueca de asco al ver cómo Beam nadaba por el mar de sangre del demonio tifón, mientras Eugene del pasado buscaba con la mirada a RC del pasado sin lograr encontrarla. Yoko se tensa al ver a RC del pasado atacar por sorpresa a Eugene del pasado, aunque Beam logra percibir su presencia y esquiva las bombas que ella lanza al fondo del mar de sangre. Hiroto intenta seguir con la mirada a la velocidad de RC del pasado, pero sin éxito. Gruñe levemente, fastidiado al notar que ella lo supera enormemente en velocidad, observando cómo toma a Eugene del pasado por las cadenas y lo lanza bruscamente hacia arriba, desatando una potente explosión que envía a volar tanto a Eugene del pasado como a Beam. Eugene del presente observa con expresión seria cómo RC del pasado sujeta las cadenas de su yo del pasado y lo hace girar bruscamente en el aire. Sin embargo, su yo del pasado logra cortar a RC del pasado para liberarse, aunque recibe algunas explosiones provocadas por las bombas tipo mina que ella lanza, las cuales detonan al contacto. Larissa se tensa al ver cómo RC del pasado lanza un cohete bomba contra Eugene del pasado, quien claramente no tiene oportunidad de protegerse. Sin duda, ese ataque lo dejaría muy dañado si lo recibe de lleno, algo que no puede permitir, ya que de lo contrario RC del pasado obtendría una enorme ventaja sobre él. Kishibe da un largo trago de su petaca al ver cómo Beam salva en el último segundo a Eugene del pasado. Lo engulle y lo protege dentro de su cuerpo, recibiendo de lleno el ataque de RC del pasado. Esto provoca una enorme explosión que lanza a Beam por los aires. Escupe sangre, pero mantiene los colmillos fuertemente apretados. Divina hace una mueca de dolor al ver cómo RC del pasado conecta una lluvia de puñetazos contra Beam, hasta detonar una gigantesca explosión que lo envía volando. Se alivia levemente al comprobar que Eugene del pasado sale ileso y a salvo del hocico de Beam, quien logró protegerlo muy bien, mientras RC del pasado aterriza de pie frente a él. Yoshida afila la mirada al ver cómo RC del pasado le conecta una explosión a Eugene del pasado, enviándolo a volar bruscamente hacia atrás.
Este se estrella y rueda por el suelo, con un brazo cercenado y envuelto en fuego azul que lo quema, mientras intenta levantarse con dificultad para encarar nuevamente a Rece del pasado. Pericles reflexiona sobre la razón por la cual Rece del pasado no mató a Eugene del pasado cuando se conocieron por primera vez. Era cierto. Tuvo la oportunidad, pero aún así no lo hizo, ni tampoco en los días siguientes, hasta que llegó el festival, cuando Eugene del pasado se negó a huir con ella. Donovan se confunde al escuchar a Eugene del pasado decirle a Rece del pasado que la cagó al haberle enseñado a nadar. Asa entiende al instante el plan de Eugene del pasado y se sorprende sinceramente ante la estrategia que ideó al ver el mar detrás de él. Comprende que su intención es llevar a Rece del pasado hacia el agua para impedir que pueda explotar, algo que tal vez funcione. Y si Eugene del presente está bien, entonces significa que el plan dio resultado. Divina queda maravillada al ver cómo Eugene del pasado esquiva la primera explosión de Rece del pasado y comienza a atacarla con sus cadenas. Enid no puede evitar sentir admiración al ver cómo Rece del pasado esquiva con maestría los golpes de las cadenas y, con gran agilidad, patea varias piedras que impactan en el rostro de Eugene del pasado, hasta lograr romper la sierra frontal. Larissa se tensa al ver cómo Rece del pasado está a punto de lanzar una explosión contra Eugene del pasado. Pero, en ese momento, queda en shock al observar cómo Eugene del pasado atrae velozmente todas sus cadenas, atrapando a Rece del pasado. Ella intenta liberarse sin éxito, mientras él saca 2 sierras de sus pies y las clava en el suelo para afirmarse. Quan Xi asiente con leve respeto ante la estrategia de Eugene del pasado, quien rodea tanto su propio cuerpo como el de Rece del pasado con sus resistentes cadenas. Ambos quedan fuertemente sujetos entre sí y comienzan a caer hacia el mar, mientras él le grita que quiere ver qué puede hacer cuando esté mojada en el agua. Rece del presente no puede evitar pensar en el momento que compartió con Eugene del pasado en aquella piscina de la escuela. Al recordar cómo terminó esa pelea, revive con claridad la sensación de paz que sintió cuando estuvo en el fondo del agua junto a él, disfrutando de ese instante sin luchar. Ahora comprende que realmente empezó a sentir algo por Eugene del pasado, aunque sea un poco. Donovan observa con seriedad a Rece del pasado, quien ya no está en su forma híbrida, sino en su forma humana, vistiendo la camisa de Eugene del pasado. Él, por su parte, permanece sentado, mirando al frente con calma, mientras Bean duerme y ronca en el suelo tras haberlos sacado a ambos del agua. Kiga no puede evitar sentir curiosidad al escuchar lo que Eugene del pasado le responde a Rece del pasado con sinceridad. Que no le importa cuántas veces lo destrocen, intenten matarlo o lo pase mal, porque mientras tenga buena comida al día siguiente, siempre podrá seguir adelante, y con eso siente que tiene una buena vida. Ken mira a Eugene del presente cuando escucha a Eugene del pasado decir que no le gusta la idea de entregar a Rece del pasado a seguridad pública. Sue mira con tristeza y pena a Eugene del pasado al escucharlo decir que entregar a Rece del pasado le hace sentir como si tuviera una espina clavada en la garganta. Incluso si viviera bien todos los días, no le gusta esa sensación, y sabe cuál es el motivo. Por eso no piensa hacerlo. Bianca adopta una expresión plana, casi cómica, al escuchar la respuesta que Eugene del pasado le da a Rece del pasado cuando ella le pregunta si diría lo mismo si lo atacara en ese mismo instante. Él responde que, si lo van a matar, al menos espera que sea una mujer sabrosa y hermosa, lo que provoca la risa de algunos, ya que resulta inesperadamente gracioso. Nayuta se ríe a carcajadas al ver la cara que pone Eugene del pasado cuando Rece del pasado le revela que todo lo que hizo fue fingido y actuado para acercarse a él. Es decir, que no estaba enamorada. Esto le provoca una expresión completamente plana y cómica. Sin embargo, Merlina lo niega en silencio, ya que sabe que un rubor no se puede fingir y que, en realidad, Rece del pasado está intentando mentirse a sí misma. Tyler se sorprende al ver y escuchar a Eugene del pasado proponerle a Rece del pasado huir juntos, algo que deja atónitos a todos. Las miradas se dirigen tanto a Eugene del pasado como a Eugene del presente, quien no dice nada y permanece mirando al frente junto a Merlina. Eugene del presente suspira, consciente de lo que hará Rece del pasado. Yuko silba al notar que a Eugene del pasado parecen no importarle las muertes que causó Rece del pasado, todo porque realmente la ama. Yoshida adopta una expresión fría al observar de reojo tanto a Eugene del presente como a Rece del presente. Sabe que deberá mantenerse muy alerta cuando salgan de allí y regresen a su mundo. Marilyn no puede evitar reconocer que Eugene del pasado tiene una clara debilidad por las mujeres guapas que lo tratan bien, al punto de estar dispuesto a dejarlo todo por Rece del pasado.
Yoko se sorprende al ver cómo Rece del pasado abraza a Eugene del pasado, lo que la vuelve un poco sentimental junto a Enid, quien observa la escena con ternura. Kishibe suspira con cierta diversión, aunque mantiene su expresión indiferente, al ver cómo Rece del pasado juega un poco con Eugene del pasado, quien, como un tonto enamorado, se deja tocar y permite que ella le acaricie las mejillas. Yoru gruñe de forma cómica al ver a Rece del pasado acercarse hasta quedar con sus labios a centímetros de los de Eugene del pasado. Pero, de pronto, todos escuchan como Rece del pasado le rompe el cuello, haciendo que caiga bruscamente de cara sobre la arena. Esto provoca que Enid se queje, molesta al ver que Rece del pasado volvió a jugar con él. Kobeni siente un escalofrío al ver cómo Rece del pasado le aconseja a Eugene del pasado que tenga más cuidado con las personas que se le acercan. Lucas Walker no puede evitar mirarlo como a un idiota al ver y escuchar cómo Eugene del pasado le grita que la estará esperando en el café de siempre para huir juntos. Javier observa con sorpresa cómo Eugene del pasado ya tiene ropa nueva y una mochila llena de cosas importantes mientras se despide de Miyako y sale del departamento de Aki, dando a entender que realmente planea ir al café para esperar a Rece del pasado y así huir juntos para vivir como el ratón de campo. Morticia presta atención a la historia que Kishibe del pasado cuenta sobre un mito de Rusia, hasta que se revela que Rece del pasado fue una de esas niñas que formaron parte de un experimento. Pericles no puede evitar sorprenderse un poco al ver cómo Rece del pasado no quiere subirse al tren, el cual ya ha partido. Fumiko adopta una expresión fría al ver cómo Rece del pasado corre hacia la cafetería para encontrarse con Eugene del pasado. Merlina muestra una expresión seria al ver cómo Makima aparece frente a Rece del pasado, quien se pone tensa y lleva la mano a su gatillo del cuello. Frunce el ceño al escuchar a Makima hablar sobre el ratón de campo, lo que le da a entender algo. Makima estuvo observando todo lo que ocurrió entre Eugene del pasado y Rece del pasado a través de los ratones de la ciudad, lo que despierta intriga en ella. Asa siente un escalofrío y se sobresalta al ver cómo una lanza cercena la mano y el brazo derechos de Rece del pasado. Aún así, ella reacciona con rapidez, sacando su cuchillo con la mano izquierda y apareciendo en un instante detrás de Makima, quien mantiene su sonrisa. Ajak se asusta, al igual que otros, cuando otra lanza atraviesa la espalda y el pecho de Rece del pasado, deteniéndola bruscamente antes de que pueda alcanzar a Makima. Homero suspira y observa con cierta pena a Rece del pasado, quien comienza a perder mucha sangre. Lucas Adams adopta una expresión sombría al comprender finalmente lo que le ocurrió a la híbrida. Eugene del presente, por su parte, muestra una expresión de shock al descubrir lo que realmente pasó y por qué Rece nunca pudo llegar a la cafetería. Todo fue culpa de Makima. Enid comienza a llorar, conmovida, al escuchar junto a los demás los últimos pensamientos de Rece del pasado antes de caer inconsciente. Merlina también adopta una expresión sombría al oír cómo Rece se pregunta por qué no pudo matarlo cuando lo conoció, sin encontrar una respuesta clara, y cómo finalmente revela que ella tampoco pudo ir a la escuela como Eugene del pasado. En ese momento, Merlina comprende la conexión entre ambos y por qué sentía que encajaban tan bien juntos. Merlina aprieta suavemente la mano de Eugene del presente, quien mantiene una expresión sombría y de shock, apretando los dientes con fuerza al darse cuenta de que todo eso ocurrió a espaldas de su yo del pasado. No puede evitar sentirse como un estúpido por no haberlo notado antes. Ahora no sabe dónde está Rece y solo espera que esté bien. Janek pone una expresión triste al ver cuánto esperó Eugene del pasado la llegada de Rece del pasado, algo que nunca iba a suceder. Hiroto se ríe levemente con burla ante la mala suerte de Eugene con las chicas, y admite que le agrada verlo así de miserable, sobre todo por lo que le hizo a su abuelito. Ajax, en cambio, mantiene una expresión plana al ver la entrada de Power. Fumiko suelta una pequeña risa al ver cómo Power se alegra al encontrar a Eugene del pasado con un ramo de flores, creyendo que es para ella por su regreso. Sin embargo, no es así, y su diversión aumenta al ver cómo Eugene del pasado comienza a comerse literalmente el ramo, iniciando una discusión y pelea cómica con Power, quien intenta evitarlo sin éxito. Javier suspira al notar que, al menos, hay algo de normalidad entre Eugene del pasado y Power. No obstante, su expresión se vuelve seria y tensa al ver el final, donde se muestra un callejón limpio y sin rastro de Rece del pasado. Esto hace que todos se pregunten qué ocurrió con ella y si Makima se la llevó. Eugene del presente baja la cabeza y deja caer lágrimas lentamente al ver que así terminó su historia con Rece. Parece que el amor realmente duele y es complicado.